Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano. Allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastar todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedir trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comieran. Se puso entonces a reflexionar y dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí estoy muriendo de hambre? Me levantaré y volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se entristeció profundamente. Corrió hacia él y, echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica, vístanla, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y matémoslo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó a matar el becerro gordo por haberlo encontrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó: Entra. Pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que ha despafarado sus bienes con malas mujeres, y tú mandas a matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos por este hermano tuyo que estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado una pericopa del Evangelio tan preciosa y tan maravillosa como es la del Evangelio de San Lucas, que es conocida como el Padre de la Misericordia, o bien como la del Hijo Pródigo. Encontramos, queridos hermanos, 2 personajes muy importantes, los 2 hermanos, pero también el Padre de la Misericordia. Uno de ellos, como pudimos escuchar, pidió su herencia, se fue a un lugar lejano, malgastó toda su fortuna en los placeres desordenados, en los vicios desordenados. Al quedarse sin nada, se quedó, queridos hermanos, sin amigos, sin amigas, sin aquellos que le rodeaban, que en algún momento, que cuando tenía, pues se alegraban con él. Pues fue a pedir trabajo y le dieron trabajo de cuidar a estos cerdos, y le bajó hambre y le daban de comer de lo que comían los cerdos, pero no se lo permitían. Queridos hermanos y hermanas, ¿cuántas veces nosotros también
nos hemos abandonado en esos vicios desordenados, en esos placeres desordenados, en esa miseria de pecado, y no hemos tenido la capacidad de este joven, el hijo pródigo, de recapacitar en esa miseria y decir: no, me levantaré, iré a la casa de mi Padre. Reconocer que hemos pecado contra el cielo y contra los que nos rodean, que hemos faltado al honrar a Padre y Madre. Y este joven nos muestra a nosotros que en medio de la miseria hay que tener dignidad cristiana, hay que tener dignidad humana, y que sobre todo esa dignidad nos lleve a nosotros a revestirnos de la vergüenza y ponernos en camino a adquirir, queridos hermanos, hermanas, la misericordia y el perdón ante los que les hemos fallado. Pero también no podemos caer como el hijo correcto, el hijo honesto, que va a trabajar, que trae todo, que es obediente. Y habría que cuestionar si verdaderamente este hijo lo hacía de corazón o solo por el puro cumplimiento de la norma de vida, pero no se alegró con su hermano. Y ese es el pecado de este hijo correcto, de este hijo honesto, de no alegrarse que su hermano había regresado a la casa y que su padre estaba alegre con todos sus vecinos, y que le habían demostrado a este joven que a pesar que había perdido su dignidad en la casa, se le devolvió. Dios nos devuelve esa dignidad de ser hijos de Dios cuando tú y yo tenemos la capacidad de arrepentirnos. Pidámosle al Señor, queridos hermanos, que tengamos esa capacidad de arrepentimiento ante nuestra miseria de pecado, pequeña o grande. Pero sobre todo alegrémonos por aquellos pecadores que, teniendo la valentía de reconocer su pecado, piden perdón. Alegrémonos con ellos, porque hay mucha alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan el arrepentimiento. Todos somos pecadores. Nadie sobre la faz de esta tierra es totalmente justo. Todos, mientras estemos en esta tierra, somos pecadores y necesitados de la misericordia de Dios. Pongámonos pues en camino a la reconciliación profunda para ser entonces incorporados a la alegría de nuestra dignidad de ser hijos de Dios y sobre todo a la concordia y a la armonía de nuestras familias. Que así sea. Amén. Como el Padre Hermógenes,